y le agradezco la generosidad de estar desde San José, California, para charlar con nosotros. Me refiero a Edgardo Silvoso. ¿Cómo estás, Edgardo? Qué gusto saludarte. Qué alegría estar contigo y estar virtualmente en Rosario, una ciudad muy querida para Rudy, para mí y para nuestras hijas. Claro, porque Edgardo nació muy cerca de Rosario, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Nicoleño. Nicoleto. Nací en San Nicolás, pero dos de nuestras hijas nacieron en Rosario cuando estábamos estableciendo el ministerio del hermano de Ruth, de Luis Palau. E hicimos la cruzada, ahí lo conocía tu papá, éramos todos jóvenes, comíamos un montón de pizza y soñábamos de cosas lindas, y ahora ver cómo Dios los está usando a ustedes nos llena de alegría. Edgardo, quiero ir por dos lugares en esta charla que tenemos, si tenés la generosidad. Por un lado, que me cuentes hoy cómo está tu presente, especialmente el trabajo que has desarrollado en estos años, evangelismo de cosecha, qué están haciendo, qué están proponiendo, cuál es el mensaje de este día, por un lado. Pero después me gustaría meterme un poco en tu historia, conocer un poquito más, que yo no conozco tanto, por eso conozco más lo otro que la historia personal, esto que acabas de mencionar, tus comienzos. Me gustaría saber un poco más de eso, pero vamos a arrancar por evangelismo de cosecha, tu presente. Sé que estás más activo que nunca y que trabajando con la idea de impactar todo el mundo. Es una idea ambiciosa, pero que vas caminando hacia eso. Bueno, todo empezó, o el catalítico fue, cuando en 1980 a mí me dan 2 años de vida y me dicen, se acaba el rollo. Yo era el director de Cruzadas del hermano de Ruth, de Luis Palau, 34 años, 4 hijas, una hermosa esposa, y te bajan la cortina. Pero Dios usó eso, Pablo, para enseñarnos la intercesión, para enseñarnos cómo orar. Y ahí, no muy lejos de donde estás vos, edificamos una capilla en San Nicolás, comenzamos a orar por 109 pueblos que no tenían obra, y hoy, gracias a Dios, todos la tienen, y de ahí surge un mover que es de Dios, nos lleva a Resistencia, a Rosario, y hoy, por la gracia de Dios, Pablo, tenemos 7.800 líderes en una red mundial que va desde Asia hasta Europa, África, América Latina, y están impactando no solo personas, pero economías, ciudades. Es maravilloso lo que estamos viendo. Esta idea de impactar las economías, como lo solés mencionar, el mercado, esa idea de estar ahí, ¿y en qué inspira la transformación? Vos decís, bueno, esto hay que ir ahí para cambiarlo, pero ¿a partir de qué? Porque toda la gente quiere vivir mejor. Algunos dicen, a partir de esta pandemia vamos a ser mejores, qué sé yo. Hay ideas de mejorar siempre. Sí. ¿Qué es lo que vos propones distinto? Muy buena pregunta. Mira, acordate, cuando el Señor muere en la cruz y Él dice, consumado es, en el libro de Apocalipsis leemos que los seres celestiales cantaron, los reinos del mundo pasan a ser los reinos de nuestro Señor. Y ahora cuando uno va a Apocalipsis 21-24, vemos que las naciones que hubiesen sido salvas, Pablo, mira ese pasaje, los líderes, los presidentes, los gobernadores, traerán el honor y la gloria de esas naciones como un regalo de bodas a Jesús. Yo quiero animar sobre todo a gente joven como vos y los que nos están mirando. Gracias por el halago. La iglesia, la iglesia no pierde el partido, la iglesia lo gana. Qué lindo. 12:11 dice, y ellos, los santos, le derrotaron al diablo y a sus demonios cuando fueron echados a la tierra por medio de la sangre
del Cordero, la palabra del testimonio y porque pelearon hasta la muerte. Lamentablemente, Pablo, hay una llamada teología, que no es teología, que habla del fracaso, que la iglesia debe fracasar para aprender humildad. Yo no dudo que hay pruebas, hay tribulaciones, pero eso es como golpearse la puerta contra la cabeza Claro, contra la pared para claro. ver qué bien te sentís cuando parás. No, estamos viendo, Pablo, presidentes que le dedican la nación a Dios, economías que estaban tanqueadas, que de repente empiezan a ver. Y esto nos lleva a Mateo 25. Fíjate cuando Jesús hace el score del partido, él bendice a los que cuidaron al pobre, a la viuda, al prisionero, al inmigrante, y les dice, lo que le hiciste a ellos, me lo hiciste Me a lo hiciste mí. a mí. Hoy es un día tremendo, Pablo, para gente joven como vos y tus hijos o mis nietos, nuestros nietos, para creer que la iglesia no es un edificio, aunque gracias a Dios por los edificios. La iglesia es la gente. Y hoy la gente que no puede venir al edificio está en toda la ciudad. Yo vi Es cierto. este dibujito del diablo y Dios hablando sobre el globo del mundo, y el diablo dice, jaja, te cerré la iglesia. Y Dios dice, no, abrí una en cada casa. Este Claro. es el momento, Pablo, que cada uno adopte 5 vecinos a la derecha, 5 a la izquierda, comience a orar por ellos y que el internet les lleve la unción, como la sombra de Pedro llevaba la unción. La verdad que estamos en épocas que pocos imaginaban llegar a vivir esta idea de que aunque tuviéramos cuántos proyectos de reuniones, de eventos, tuvieron que cancelarse, pensando en el mundo eclesiástico, ¿no? Y cuántas cosas que habíamos imaginado de repente no son posibles realizar en este momento. Pero decís, emerge el valor primario, principal, que no son los edificios, que no son los eventos, sino que está vinculado con cada vida actuando y afectando a su entorno, ¿no? Mira, te doy una perspectiva que va a animar muchísimo a la gente que se está preguntando por qué esto. En la Biblia y en la historia hay un patrón, hay una época en la cual Dios congrega a la iglesia y la fortalece. Y una vez que la fortaleció, escucha, la desparrama. Te doy 4 ejemplos. Los juntó en el aposento alto. Sí. Estaban leyendo la Biblia, ¿te acordás? Pedro estaba viendo claro. profecías, orando, y luego los sacó como rata por tirante, con el ruido de un viento a la calle. Y el Espíritu Santo cayó no en un salón, pero en la calle. La iglesia nació en la calle, Pablo. Entonces, Dios usa una crisis o un elemento de susto para sacarlos a la calle. Ahora fíjate esto, se van al templo, ahí van solo los judíos, sanan a un paralítico y se arma la de San Peluquín. Los meten en cana, les pegan, los echan, ya no van más al templo, ahora van al pórtico de Salomón. ¿Por qué es importante eso? Porque el pórtico de Salomón es donde podían llegar los gentiles. Hasta entonces solo podían llegar los judíos. Ahí se fortalece la iglesia, dice que tenían paz por toda Judea, y Dios permite una persecución que los desparrama y van a Antioquía, donde empiezan a comer cerdo, no se lavan las manos, no guardan el sábado, no se ponen el kepi, y la iglesia crece. Ahí va Bernabé, que era hijo de consolación, lo trae a Pablo, fortalece la iglesia, ahí se los llama cristianos por primera vez, y luego Dios les dice, suéltenlo a Pablo y a Bernabé, porque los mando a las regiones de alrededor. Y ellos van, Pablo, y predican, escucha bien esto, en sinagogas, plantan iglesias en sinagogas.
Pero en Hechos 19, y acá viene el paralelo con el coronavirus, Dios lo saca a Pablo de la sinagoga y lo mete en el mercado. Y se producen tantas conversiones en Hechos 18 que Dios le tiene que decir a Pablo: flaco, esto es correcto, esto es lo que yo quise, no quería agrandar la sinagoga, tengo mucho pueblo en la ciudad. Mira, vos sos jovencito, pero te voy a contar un poquito de la historia. Hasta el año 53, la iglesia en Argentina fue fortalecida por los misioneros. Eran pequeñas iglesias, pero fuertes. Dios lo trae a Tommy Hicks, y Tommy Hicks va al estadio de Atlanta, y 300.000 personas hacen profesión de fe. Dios pateó el tablero. Luego, en los años 70 y 80... ¿Te puedo hacer una pausa ahí? ¿Te puedo poner un puntito cuando hablas de Tommy Hicks? Porque hoy estamos hablando de esta cifra y tal vez no asombra a tanta gente porque dice, sí, hay muchos eventos, pero hay que contextualizarlo en el tiempo que estás hablando, donde la iglesia evangélica tal vez era un 3% de la población, era un puñado. No, ni siquiera eso, 1/10 del 1%. Mirá. El tamaño promedio de la iglesia en el año 54 eran 50 personas. O sea, era una expresión muy pequeña. Pero eran fortalecidas y Dios las desparrama. Luego, en los años 70 y 80, viene la renovación por varias corrientes, pero la más conocida es el movimiento. ¿Correcto? Ahí se fortalece la iglesia. ¿Y qué trae Dios luego de la guerra de las Malvinas? Carlos Anacondia. ¿Y qué hace Carlitos Anacondia? Hacia afuera de las 4 paredes todo lo que nos habían dicho que nunca había que hacer. Echar fuera demonios, que la gente caiga bajo la unción, y ¡boom! La iglesia crece. ¿Qué ocurre después de Carlos Anacondia? Dios levanta ministerios poderosos como el de ustedes, el de Carlini, el de Aldo Martín, las asociaciones de pastores. Pero ahora Dios dice, basta muchachos, hay que salir a la calle. Esto que tenemos en las 4 paredes lo tienen que poner en la ciudad. Y lo que vos decías al principio, toda la iglesia la identificamos con el templo y con el pastor. Eso está bien, pero no está del todo bien. La iglesia es la gente. Y Pablo, estamos viendo acá en California, con mis amigos Bill Johnson, allá está en el norte de California, nosotros estamos en el centro, Chean está en el sur, hemos unido nuestros ministerios y estamos plantando, ¿estás listo? 100.000 eclesías, 100.000 mini iglesias en hogares que están adoptando a 1 millón de personas. Y Pablo, estamos viendo milagros, señales, prodigios. Cuando la gente manda un WhatsApp, les toca la unción, se sanan los enfermos, se convierte gente, vuelven a Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la sombra de Pedro llevaba la unción, ¿cuánto más el Internet? Por eso yo bendigo a la familia Silvestri, bendigo a tu papá, a tu mamá, la integridad con que ustedes han hecho la televisión, el hecho de que no manguean, de que confían en Dios. Ustedes son, Pablo, el pórtico de Salomón, donde Dios va a hacer señales y prodigios. Así que quiero animar a la gente, es un nuevo día. Edgardo, yo sabía que hablando contigo iba a salir muy animado hoy. Lo sabía. Edgardo, Silvoso es un hombre que tiene tan claridad lo que ha entendido de parte de Dios, que además Dios le ha dado la gracia de comunicarlo, de entusiasmar a muchos. Y estás hablando de una red impresionante en el mundo, de gente afectando sus comunidades, llevando el Evangelio en su entorno. ¿Cómo ves? A ver, mirá todo lo que se ha ido ya. Pero, ¿cómo ves? Porque quiero meterme en tu historia
personal, quería ir ahí, pero antes de ir ahí, ¿cómo ves este tiempo particular? Vos estás diciendo es una gran oportunidad porque nos sacó afuera, pero ¿cómo lo ves en el desarrollo? Estás en un país muy afectado por la pandemia como es Estados Unidos, hoy es el líder en cuanto a lamentablemente muertes, contagios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves el resultado final de esto? ¿Qué imaginas que suceda? Bueno, lo que esto ha hecho ha convencido al mundo que el gobierno no es la respuesta. El gobierno no tiene la respuesta. El hospital no tiene la respuesta. Pablo, en este momento hay más oración en Estados Unidos a nivel gubernamental que en ningún momento de la historia del país. Lo que yo veo, Pablo, es que hay un vino nuevo al cual hay que crearle un odre nuevo. Cuando Tommy Hicks vino, hubo un odre nuevo. Cuando Carlos Anacondia fue levantado, y hubo otro, pero Carlos es el que más conocemos, se edificó un odre nuevo. El que quiera poner el vino nuevo en el odre viejo, en la rutina anterior, no le va a andar. Pero pensá, Pablo, vos que sos más joven, los jóvenes verán visiones. Pensá en los mileniales. No sé qué edad tenés vos, pero pareces un pibe, debes tener que 40 años. Yo sabes cómo te agradezco. Yo te tendría todo el día acá, mirá. Pablo? ¿Qué edad tenés? No te preguntes la de tu mujer, la tuya. Mira, para que tengas una idea, tengo una hija aquí conmigo y otras que están por ahí. Pero ¿cuántos años tenés, Sofi, vos ya? 28. 28 años tiene mi hija, así que ya son viejas mis hijas. Bueno, pero pensá esto. No digas eso, mirá que te van a pegar. Sí, lo que yo quiero decirle a la generación joven es esta. Lo mejor está por delante. Eso. Y a los viejos, yo cumplo 75 el año que viene. Nunca he tenido tanto gozo, nunca he tenido tanto énfasis. ¿Por qué? Porque la unción de Caleb llega a los 85 años. ¿Y qué es la unción de Caleb? Es la unción para conquistar el monte que nadie conquistó. Cuando el hermano de Ruth, Luis Palau, le dieron estadio 4 y ya lo enterraban, yo leía las oraciones que le mandaban los hermanitos y decía, Padre, rompo toda maldición. Le decía, has corrido la buena carrera, te espera la corona de vida. Le digo, Luis, pará. Estás por cumplir 85 años. Vas a recibir la unción de Caleb. Vas a lograr lo que nadie logró. Aleluya. Y ahí se movilizó oración por Luis Palau y los médicos se rascan la cabeza. ¿Qué pasó? Que no se murió. Y no se murió porque él dijo, tengo una montaña que alcanzar. Yo le quiero decir a todos los viejitos, yo incluido con ellos, esta es la mejor hora. Esta es la hora de soñar. Y a los jóvenes les digo, pídanle la fuente de las aguas, de arriba y de abajo. Rudy y yo tenemos 4 hijas, 4 yernos. Todos siguen a Dios. 12 nietos. La menor tiene 7, la mayor 26. Todos están encendidos para Cristo. No hay diablo que se les arrime. Y yo quiero hablarle a la gente y decirle, tú y tu casa serás salvo. Recibe esa promesa. Amén. Y tú y tu casa serán encendidos por el fuego de Dios. Lo mejor está por delante, Pablo. La verdad que aquí en el estudio hay un clima muy lindo, escuchándote y recibiendo esta bendición y recibiéndolo en fe, esta palabra que nos entregas. Edgardo, tenemos pocos minutos, nos quedan poquitos minutos, pero creo que hemos aprovechado bien la charla. Vos hablaste de un momento en tu historia que fue bisagra, evidentemente, tal vez hubieron otros, pero te fuiste allá a los años 80, principios de los 80, donde
te habían dado una sentencia. ¿Cómo fue eso? Contame un poquito por ahí. Bueno, yo era el director de Cruzadas de Luis Palau, habíamos establecido el Ministerio de Luis en Argentina. El Ministerio de Luis empieza en Rosario, con Norberto Ajá, Carlini, con tu papá, eran todos pibes, nosotros claro. éramos jovencitos, y allí en Rosario yo recibo una herida espiritual que yo no entendía ni papa de la intercesión. Yo no sabía de que había que someterse a Dios y oponerse al diablo. Y ahí caigo herido de muerte, me dicen. Tengo que venir a Estados Unidos, me dan 2 años de vida, pero Dios usa eso para enseñarnos la intercesión. Y por eso es que en San Nicolás edificamos una capilla de oración. No tenía nada para darle a Dios más que un altar para orar. Y allí, Pablo, una noche cae Dios, me visita y me dice, tu enfermedad no es para muerte, es para vida. Yo te voy a sanar. Tu oración ha sido escuchada, pero hay guerra espiritual sobre Argentina. Y ahora el príncipe de Persia se opone, pero el arcángel va a traer la respuesta. Y ahí empieza un Impresionante. proceso, Pablo, de 5 años donde Dios progresivamente me sana, abrimos el ministerio, vamos a Resistencia, donde había solo 5.000 creyentes, hoy hay más de 100.000, y hoy tenemos Eso fue en el 7.000 año oyentes. 90, Edgardo, 90, porque yo estuve ahí. 90. Yo estuve Estuviste, no me digas. estuve ahí, ¿Qué fue? mirá, Edgardo, vos no me viste, pero yo siempre estuve ahí. No, ¿sabés por qué te lo digo? Porque en el 76, si no me equivoco, en el 76, si no me equivoco, fue Rosario, la Sí, cruzada con Luis Palau, sí, sí, te donde pagan, decís que sí, sí, comienza. Bueno, yo era un sí, sí. niño, un pequeñito de 5 años, que me llevaron, 6 años, que me llevaron mi abuelito, que recién Mm. se convirtió ahí, mi abuelo Daniel, mi Mira papá vos. que había vuelto al Señor y me llevaron, así que recuerdo, de las pocas cosas que recuerdo de esa época, recuerdo esa campaña, porque Sí, 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 sí. ahí hice nos llevaban aparte a los niños a una charlas Sí, apartes, exacto. y entonces ahí me dieron material del Señor, y además como mi familia fue la más numerosa de asistencia a la campaña, le regalaron un disco. Me acuerdo Este, ahora. Me Claro, le acuerdo. regalaron un disco que en esa época producciones musicales no es como ahora que apareció Marcos Witt y llenó de música el mundo evangélico, no había. No, no. Y entonces ese disco era un tesoro, mi abuelo lo tenía en la casa y se ponía cada tanto para escucharlo en el tocadisco, porque era una preciosa perla que habíamos tenido como familia en esa cruzada. Y en el 90 que estás mencionando, yo estuve ahí, fuimos con un grupo de jóvenes muy pequeños de nuestra congregación, Mm. y nos alojamos en una casa de gente muy generosa que nos dio el living de su casa para dormir, y hicimos trabajo Sí. de evangelismo en la calle, así que lo recuerdo muy bien. Mira, te cuento algo rapidito que conecta con lo que Dios te ha dado a vos y a tu papá. En el año 74 no había televisión evangélica y Mm, no había programas evangélicos. Y con Ruth habíamos visitado a todos los pastores, nadie nos daba bolilla, le pedí a Dios que me dé algo y dijo, te voy a dar la televisión. Eso era una locura, Pablo, en el año mm, mm. 75. Pero yo oré y Dios los conectó con María Aurelia Bisutti, no sé si el Sí, nombre te claro, sí, suena, la conozco una perfectamente, famosa claro. actriz que la Actriz, guió al Señor, la mamá de Claudio Freyson, que era maquilladora en el mira, canal. mira. Y a mí, yo había ido a Canal 5 y me dijo el jefe de producción, usted jamás va a comprar un minuto de aire porque yo estoy acá para impedírselo. Ese día fui herido de muerte en el canal. Ahí me empecé a enfermar con esta enfermedad. Pero yo no me entregué y le dije, Dios, dame la tele. Me conecto con María Aurelia, ella accede a venir a Rosario, contrato una agencia secular de publicidad, Soy Publicidad,
gerenteada por un judío y un italiano. Era la combinación correcta. El judío ajustaba las tuercas, lo echaban, el tano venía, los invitaba a comer pasta y luego volvían a ajustar. Y ellos me consiguen un contrato en Canal 5 para hacer un programa, pero no podía ser evangélico. Así que le puse el nombre ¿Qué le pasó a María Aurelia? Y ese fue el primer programa evangélico producido en el país. 74, 75. 75, vino con Betty, estaba en la escuela bíblica, con Sergio Scataglini, ellos cantaban en el grupo, Ruth tenía un grupo. Hicimos el programa, lo grabamos, y el hombre que me amenazó, jamás vas a comprar un minuto, esa noche lo echaron del canal. Salió el programa, hicimos una fiesta en el Salón Naranja, creo que se llama, el que está ahí cerca donde están ustedes. Los pastores vieron y creyeron, y ahí nació la Cruzada de Palau. Y yo creo que esa semillita que plantamos, la familia Silvestri, con la unción que tiene, la convirtió en esto tan hermoso que es Canal Luz. No me llevo ningún crédito, solo soy el asno que lo llevó a Jesús, o el piojo en el lomo del asno, pero que lo llevó a Jesús. Edgardo, y por eso yo tengo tanto respeto por la televisión. Es maravilloso ver el entramado que es la iglesia, ¿no? Y cómo es ese cuerpo vivo que da vida por donde se mueve. Y evidentemente cuando uno ve la manifestación de ese fruto a lo largo del tiempo, porque la ventaja que nos dan los años, Edgardo, es la perspectiva. Nos permite ver que lo que soñamos cuando éramos muy jovencitos y que creímos sin ver, hoy la evidencia es abrumadora. Edgardo, quiero alentar a todos los amigos que nos han escuchado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiero alentarlos, porque aún en las situaciones más complejas como la que te tocó vivir, de ahí van a ser tal vez lo que jamás imaginó que podía desarrollar. Vos, tal vez en tus épocas más jóvenes, no imaginabas a todos los lugares donde Dios te llevó. No. Pero Dios usa todas las cosas que obran conjuntamente para bien. Eso significa que la crisis de hoy no es el minuto final del partido, es un minuto más. El partido lo gana la iglesia, el partido lo ganan los santos. Yo quiero animar a todos los que están mirando esto, Pablo, con tu permiso, yo oro que ahora el Espíritu Santo, en quien nos movemos, en quien existimos, en quien somos, que ahora el Espíritu Santo caiga sobre ti, queme todo temor, corte toda atadura de maldad, y que el Espíritu Santo te llene, y que el fruto del Espíritu comience a surgir, y que en este momento todo temor, toda duda, toda inseguridad, toda palabra de maldición, en el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra, por el poder del Espíritu, sea cortado. Y Padre, oro por las familias que sean restauradas, oro por los matrimonios que tengan intimidad, y oro por todos los solteros que anhelan casarse y que no han podido, que ahora les abras los ojos y les muestres el compañero, la compañera que tienes para ellos, porque el que haya esposa haya una cosa buena. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Edgardo, un gustazo tenerte este tiempo aquí en la pantalla de Canal Luz, y por supuesto, ojalá se pueda repetir, un cariño para tu esposa. Un cariño para tu esposa. Siempre un gusto charlar contigo.